¿Cómo están? Le doy la bienvenida a una nueva clase de álgebra, donde en el día de hoy estaremos estudiando un nuevo contenido de fracciones algebraicas. Vamos a estar desarrollando la simplificación de expresiones algebraicas con números racionales. Vamos también a ver operaciones con fracciones algebraicas tales como suma, resta, multiplicación o división, y también estudiaremos la reducción de las fracciones complejas. Entonces, para dar inicio a nuestra clase, vamos a ver un poco qué son las fracciones algebraicas. Este video va a ser elaborado de esta forma, ya que estaremos estudiando un contenido más teórico y los ejercicios ya los mostraremos en otros videos. Vamos a tener unos cuantos ejercicios de ejemplo también para poder desarrollar mejor cada uno de los temas que veremos. Dentro de las fracciones algebraicas, entonces podemos decir que es el cociente indicado entre dos expresiones algebraicas. Entonces, si tenemos la fracción AB, podemos llamarle a el término A como el dividendo o también numerador, y el término B como el divisor o también el denominador. Vamos a ver un poco algunos principios de las fracciones algebraicas, como por ejemplo estos tres, que nos dicen: si el numerador de una fracción se multiplica o divide por una cantidad, la fracción queda multiplicada en el primer caso y dividida en el segundo caso por dicha cantidad. Sin embargo, si el denominador de una fracción se multiplica o divide por una cantidad, ahora la fracción queda dividida en el primer caso y multiplicada en el segundo caso. Si el numerador y el denominador se multiplican o dividen por la misma cantidad, la fracción no queda alterada en su resultado. Reducción de fracciones, esto es lo importante que vamos a ver, es cambiar su forma sin alterar su valor. Simplificación de fracciones es convertirla en una fracción equivalente cuyos términos sean primos entre sí, es decir, que no se puedan reducir más, y esto queda demostrado al quedar en su forma mínima, en su mínima expresión o en su forma más simple. Simplificación de fracciones cuyos términos sean monomios. Aquí comenzamos nuestro contenido con algunos ejercicios de ejemplo que veremos dependiendo del caso. Entonces comenzamos con simplificación de fracciones donde tenemos monomios. Sabemos que los monomios se tratan de un solo término, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces vamos a ver que tenemos un ejemplo: simplificar 4a cuadrado b quinta sobre 6a cubo b cubo por n. Acá tenemos la resolución, donde simplemente debemos dividir cada uno de los términos, y si pueden observar aquí, hacemos 4 sobre 6, simplificamos cada uno de estos dos números dividiendo entre 2 y nos queda 2 sobre 3. A cuadrado dividido a cubo, nosotros podemos simplificar esto dividiendo ambos términos entre a cuadrado y nos queda 1 sobre a. Y b quinta dividido b cubo, si simplificamos estos dos términos nos queda b cuadrado arriba y 1 abajo. M, como no existe el término de m en el numerador, queda igual en el denominador. Entonces finalmente nuestra respuesta va a ser 2b cuadrado sobre 3am. En el siguiente caso ahora vamos a tratar la simplificación de fracciones, pero con polinomios en el numerador y en el denominador. Ya sabemos que el polinomio es un conjunto o una asociación de monomios separados por un signo más o menos. Y vamos a observar que tenemos arriba un polinomio y abajo también otro polinomio que debemos simplificar. Y según nuestro ejemplo, esto queda desarrollado de la siguiente manera. Lo que debemos hacer es efectuar como factoreo lo que más se pueda en cada uno de los términos de nuestra fracción. En el numerador, por ejemplo, encontramos que podemos realizar un factoreo, ya que tenemos un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, que eso queda factoreado de la siguiente manera por la regla de las parejas. Ya vimos en videos anteriores cómo se factorea y cuáles son los casos de factoreo. Entonces eso nos va a ser súper útil para poder realizar los ejercicios de hoy. Abajo vemos que saca factor común 2a, que queda multiplicado por el paréntesis x menos 3. Ahí podemos observar nuevamente que en el numerador y en el denominador tenemos dos términos iguales, que sería el x menos 3, que estos pueden ser simplificados ya que se encuentran multiplicando a los demás términos. Finalmente entonces tenemos nuestra respuesta, que sería x menos 2 sobre 2a. Ahora vamos a pasar un poco con las operaciones con fracciones. Ya vimos las fracciones con monomios y las fracciones con polinomios.
Ahora, ¿qué pasa si yo opero sumando y restando estas fracciones? Primero veremos la suma. Tenemos unas cuantas reglas para la suma que nos dicen: se simplifican las fracciones dadas si es posible, se reducen las fracciones dadas por un MCM si son de distinto denominador, se efectúan las multiplicaciones, se suman los numeradores de las fracciones que resulten y se parte esta suma con un denominador común. Ahí hablamos del MCM. Se reducen términos semejantes en el numerador y se simplifica la fracción que resulte si es posible. Estas reglas vamos a entender mejor con un ejemplo. Por ejemplo, si vemos acá la suma con denominadores de monomios, tenemos acá que sumar 3 sobre 2a con a menos 2 sobre 6a cuadrado. Entonces, según nuestras reglas, lo que vimos recién, lo que hay que hacer acá primero es encontrar el MCM de los denominadores. Entre 2a y 6a cuadrado, vemos que su MCM sería 6a cuadrado. Luego lo que debemos hacer es dividir el MCM entre cada uno de los denominadores y ese resultado multiplicar por el numerador. Por ejemplo, 6a cuadrado dividido 2a me queda 3a y eso tengo que multiplicar por el 3. Nuevamente 6a cuadrado dividido 6a cuadrado me queda 1 y eso multiplico por el numerador de la fracción que tenemos acá, que es a menos 2. Como ya tengo todo bajo el mismo denominador, yo puedo sumar, como vemos acá, el numerador en una sola fracción. Ahora, si nosotros nuevamente factoreamos el numerador, podemos sacar factor común 2 y simplificar con el 6 de abajo para que finalmente esta sea nuestra respuesta. Ahora veremos suma de fracciones con denominadores compuestos y vemos acá que los denominadores ya pasan a ser polinomios y tenemos 3 términos que se están sumando. Si vemos el desarrollo de esto, el procedimiento es el mismo. Hay que hallar el MCM entre los 3 denominadores. Y observamos que tenemos 3 casos distintos de factoreo donde nosotros podemos encontrar sus términos que la componen a cada uno de los denominadores. Y de ahí encontrar cuáles son los comunes para poder hallar el mínimo común de ellos. Entonces observamos cuáles son los comunes y los no comunes, sacamos el mínimo común múltiplo y este tenemos acá, que es a más 2 por a menos 3 por a menos 2. Utilizamos nuevamente para dividir entre cada uno de los denominadores y obtener el producto de ellos con la suma correspondiente a cada uno, todo sobre una sola barra de fracción, donde el denominador será el MCM. Observa, entonces hacemos el MCM dividido cada uno de los denominadores y multiplicado por el numerador correspondiente. Nosotros, desarrollando todo esto, ¿sí?, haciendo la propiedad distintiva y acá el cuadrado del binomio, podemos llegar a el producto, así bastante largo, donde podemos sumar los que son semejantes y agruparlos hasta que nos quede de esta manera. Entonces 3a cuadrado más 19 sobre el mínimo común múltiplo, que es lo que observamos acá abajo, es nuestra respuesta final. Ahora, pasando a las restas, también tenemos una regla para hacer las restas que son muy parecidas a las de la suma. Acá tenemos un ejemplo de resta con denominadores que son monomios. Vamos a pasar a la resolución directamente porque es muy parecido al que vimos anteriormente, ya que tenemos en el denominador hallar el MCM, que es 6a cuadrado por 2. Nuevamente ese MCM dividimos entre cada uno de los denominadores y ese resultado multiplicamos por su numerador correspondiente, como vemos aquí, para poder tener una sola fracción final. El denominador de arriba tenemos que distribuir y poder realizar la resta. Pero fíjense en esta particularidad que hay en la resta. Acá nosotros tenemos el signo menos que está delante de la fracción. Una vez que nosotros queremos poner debajo de una sola fracción, si tenemos un solo numerador y un solo denominador, este signo menos pasa a multiplicar a los dos términos que están después, es decir, se distribuye. Ahora, si observamos un ejemplo, pero con denominadores compuestos, es decir, polinomios, hacemos lo mismo. Encontramos primero el MCM entre los denominadores, como que vamos acá. Tenemos nuevamente 3 casos de factoreo, ¿sí?, donde podemos practicar lo que aprendimos en videos anteriores. Y nuestro MCM hacemos nuevamente lo mismo. Dividimos entre cada uno de los denominadores y multiplicamos ese resultado por el numerador correspondiente.
Fíjense ahora que este es un caso particular que me gustó agregar en el video porque dice que en el numerador queda 0 y nosotros sabemos que cualquier número que le dividir a 0, sin importar qué número sea el denominador, o sea, qué número sea el divisor, siempre va a salir 0 como resultado cuando este se encuentra en el numerador. Ahora si pasamos a la suma y resta combinada, es decir, mezclamos ya un signo más y un signo menos en nuestra operación, veremos qué es lo que pasa. Como observamos, el proceso nuevamente es el mismo, se halla MSM entre los 3 términos del denominador correspondiente a cada una de las fracciones. Entonces, descomponemos primero sus factores, es decir, factoreamos lo más que se pueda, y ahí hallamos los factores comunes y no comunes. Eso, ahora dividimos nuevamente entre cada uno de estos denominadores que observamos acá, y multiplicamos por su numerador correspondiente. Voy a poder reducir lo más que puedo, sumando y restando los semejantes, hasta que me quede de la siguiente manera, donde nuevamente realicé un factor común en el numerador para poder así simplificar con el denominador lo más posible y mi resultado sea simplemente 1 sobre a multiplicado por a más 1. Si pasamos ahora a la multiplicación de fracciones, una vez que terminamos con suma y resta, vamos a ver una regla para la hora de multiplicar fracciones. Dice, se descomponen en factores lo más que se pueda, luego se simplifica estos factores suprimiendo los comunes en los numeradores y en los denominadores, y luego se multiplican entre sí las expresiones que quedan en los numeradores, se pueden simplificar, y este producto se divide con el producto que resultó en los denominadores. Si vemos un ejemplo acá de multiplicación entre dos fracciones con polinomios, vamos a observar su resolución. Tenemos lo siguiente. Primero que nada, yo puedo reducir, o decir factorear lo más que se pueda cada uno de los términos de mis fracciones, como vemos en el segundo renglón. En la primera fracción saqué factor común en el numerador y en el denominador. En la segunda fracción tengo otro caso de factoreo, que es el polinomio de la forma x cuadrado más b más c, y en el denominador otra vez factor común. Ahora sí, yo me fijo cuáles son las posibles simplificaciones que observamos acá, que sería x más 2 con x más 2 en el denominador. Me va a quedar un x más 2 en el numerador. Y acá observamos que x menos 1 se simplifica con x menos 1. Finalmente entonces me queda 3 con el x más 2 que me quedó arriba sobre 2x que me quedó en el denominador. División de fracciones. La regla acá es se multiplica el dividendo por el divisor invertido. Y vamos a observar cómo se realiza esto. Vemos que dividir 4a cuadrado entre 3b cuadrado, eso dividido 2ax sobre 9b cubo. Si nos fijamos acá, la regla de la división es que en mi segunda fracción, que pasa a ser el divisor, debo realizar la fracción invertida, es decir, dar la vuelta, que mi numerador pase a ser el denominador y que mi denominador pase a ser el numerador, para poder hacer una multiplicación y operar como en el caso anterior que acabamos de ver. Simplificar los términos correspondientes o semejantes y así poder hallar el resultado final. Si yo tengo un ejercicio de multiplicación y división combinadas, la manera de proceder es aquellos términos que estén dividiendo, como en este caso acá, la tercera fracción, la última que tengo aquí, esta es el divisor. Entonces esa es la fracción que yo tengo que convertir a su inversa para poder tener simplemente un producto completo con multiplicación. Como observamos acá, yo ya realicé la inversa de la tercera fracción, es decir, ya di la vuelta, y me queda simplemente el producto de 3 términos, donde nuevamente se realiza la factorización en cada uno de los términos que sea posible, y observamos que tenemos diferentes casos de factorización acá. Una vez que yo tengo todo factoreado, me fijo cuáles son los posibles términos que se simplifiquen con el denominador. En este caso, por ejemplo, observamos que a menos 3 dentro de la primera fracción se simplifica con un a menos 3 del denominador de la segunda fracción. Así como también a más 4, que es el numerador de la segunda fracción,
se simplifica con a más 4, que es el denominador de la tercera fracción. Mismo caso para a menos 1 con a menos 1 del denominador. Finalmente, entonces observamos que aquellos términos que no fueron simplificados quedan como la respuesta en una única fracción. Pasamos ahora a nuestro último contenido, que es el de fracciones complejas. Una fracción compleja es una fracción donde el numerador o el denominador, o también pueden ser ambos, son fracciones algebraicas o expresiones mismas. Es decir, que dentro de mi fracción yo tengo más fracciones. Para poder realizarlas, nosotros simplemente debemos de saber que esta fracción compleja no es más que una división, como vimos en los ejercicios anteriores, donde la raya de la fracción nos indica el signo de dividir. Entonces observamos este ejemplo que vemos aquí, donde esta raya de fracción podemos convertirla como un signo de división y así operar como los ejemplos que vimos antes. Si yo realizo ahora una simplificación de mi fracción compleja, debo de realizar primero las operaciones en el numerador, luego en el denominador y después hacer la división entre estos dos resultados que voy a obtener. Si vemos acá la reducción de esta fracción que tenemos como ejemplo, tenemos que hacer lo siguiente. Primero trabajamos en el numerador y realizamos, como tenemos dos fracciones acá que se están restando, trabajamos como vimos al inicio en resta de fracciones. De la misma forma yo tengo que proceder para el denominador, donde tenemos 1 más a sobre x. Sabemos que este 1 está sobre el denominador, que es 1 también. Entonces mi MCM en el denominador va a ser x. Ahí podemos realizar nuevamente para que nos quede x más a sobre x. Esto que tenemos acá ahora podemos convertir como una división, donde sabemos que la segunda fracción, que es el divisor, podemos invertir para que nos quede como una multiplicación, que es con lo que tenemos aquí. En este último paso simplemente resta simplificar aquellos términos que se pueden simplificar, ¿verdad? Y ahí poder obtener finalmente nuestra respuesta. Muy bien, chicos, espero que esta clase les haya sido de ayuda para poder entender cómo realizar ejercicios de simplificación y operaciones con fracciones algebraicas. Van a tener más videos donde van a poder realizar algunos ejercicios de ejemplo. De mi parte es todo por hoy, les agradezco nuevamente por acompañarme y nos vemos próximamente. Chao, chao.